Hoy vamos a tener el placer de escuchar a Juan María Iruzlar, que es reciente tercero, pasa a cuarto, y nos va a hablar acerca del prolapso ritmogénico de la válvula mitral. Bueno, buenas tardes a todos. Ya eh, me presentó Ro, agradecido también y que de paso les digo que fue mi tutora en, en este camino de la monografía. Bueno, este es el tema que yo elegí, prolapso ritmogénico de la válvula mitral, y todas las monografías van a ver que tienen una pregunta, la cual se intenta ser respondida a lo largo de todo el desarrollo. En el caso de la mía, ¿en qué pacientes de esta patología debemos pensar en prevención primaria de muerte súbita y cómo realizar la misma? Los objetivos, y es desglosar la pregunta, delimitar dentro de los prolapsos arritmogénicos los pacientes de mayor riesgo y, por otra parte, presentar las estrategias de prevención primaria para los mismos. Esto se me ocurrió para empezar y es una frase del profesor Barlow. Miren, el año es en el año 68 y ya se decía que el pronóstico de este síndrome, en realidad esto es solo el prolapso valvular mitral, es incierto y la muerte súbita puede ocurrir. En cuanto a la introducción, sabemos que el prolapso es una enfermedad frecuente, más o menos un 3% de la población general, que tiene en la gran mayoría de los casos una evolución benigna, pero que algunos se presentan con complicaciones, como puede ser, por ahí lo que más conocemos todos es la insuficiencia mitral, podría ser casos de endocarditis, pero hay un grupo que se presenta con arritmia ventricular, vamos a ver de varios tipos, y episodios en extremo de muerte súbita cardíaca. Y a esto se le llaman los prolapsos arritmogénicos, que ahora vamos a definir mejor. Para algunas de las generalidades del prolapso de válvula mitral, sabemos que es el desplazamiento de una de las dos valvas de la mitral mayor o igual a 2 milímetros por encima del plano anular y en una vista sagital como la que se ve a la derecha. Y para clasificarlos, etiológicamente es importante destacar que existe la degeneración mixomatosa, y esta es la enfermedad descrita por Barlow. eh, es aquellas valvas con redundancia, mucho exceso de tejido, con mucho depósito de sustancias, sobre todo en la capa intermedia de la válvula, de las valvas, y la deficiencia fibroelástica, que son válvulas más adelgazadas, por ahí se ven algo en pacientes más añosos, y se destaca la primera con una posibilidad de rotura cordal un poco más grande. Y toda esta enfermedad del espectro de prolapso arritmogénico se refiere y generalmente está acotado a la enfermedad de Barlow. El prolapso arritmogénico es entonces tener el prolapso que definimos recién, sumándole una arritmia ventricular, que puede ser o por presentación de arritmia frecuente o compleja. La frecuente es solamente en una tira de Holter un 5% o más de carga extrasistolia ventricular, mientras que las complejas son de la taquicardia ventricular no sostenida en adelante, ¿no? Incluyendo la TB monomorfa, polimorfa y la fibrilación ventricular. Este es un diagrama de Venn presentando más o menos para que se den una idea cómo se van englobando cada uno de los síndromes. El prolapso, dijimos, 3% de la población general, círculo más grande. Adentro tenemos los arritmogénicos, que son los que le suman la arritmia frecuente o compleja ventricular, y hay otros dos a destacar. Por afuera, y que hay pacientes que no tienen prolapso de válvula mitral, se destaca la disyunción del anillo mitral, y es una característica que se puede englobar dentro de este síndrome, que vamos a hablar más adelante, en cuanto al riesgo de estos pacientes. Y lo aún más importante, y es el destino de esta monografía, son aquellos con prolapso mitral maligno, es decir, los arritmogénicos que presentan características de alto riesgo, que también vamos a ver cuáles son, o que hayan presentado, por supuesto, una arritmia ventricular compleja documentada, o un paro cardíaco, generalmente se pone con el título de idiopático, descartándose todas las otras causas. En cuanto al concepto de muerte súbita en estos pacientes, se destaca una incidencia del 0,2 al 0,4% por ciento por año, y la asociación, que viene demostrada ya hace un tiempo, pero con publicaciones acentuadas más desde el 2016 o 2017 hasta la actualidad, está demostrada en dos metaanálisis, el cual me sirvió por ahí destacar, es este, que es el más grande de todos, que analizó casi 80 artículos con 161 casos de prolapso asociados a muerte súbita.
Acá abajo, en el cuadro, se ve dentro de todos los artículos analizados lo que presentaron la incidencia del evento, con más o menos, este es el resumen, pero entre 112 cada 100.000 o 400 a 100.000 da ajustando el número, un 0,2 a 0,4% al año, comparando el de la población general, que es menos de 0,1. Después, para otras características a destacar, una mediana de 30 años, pacientes jóvenes, el 70% mujeres, y después vamos a discutir del sexo, y ya empiezan a delimitar algunos marcadores de alto riesgo, como es el prolapso bivalvar, y que la insuficiencia mitral de estos pacientes no era severa. En cuanto a los estudios de prevalencia, hay uno para destacar que fue el análisis de dos grupos, en realidad 72 pacientes con fibrilación ventricular idiopática versus 72 controles. Estos se parearon por sexo y edad, la mediana muy parecida. Acá las mujeres fueron menos y lo que vieron es que en el grupo de paciente con fibrilación ventricular, alrededor de un 8% tenían prolapso mitral. Esta diapositiva me pareció interesante y es la comparación de los eventos y la incidencia con otra enfermedad ritmogénica no isquémica, que es la miocardiopatía hipertrófica. Me pareció interesante ponerla porque es un síndrome que nosotros sí, la hipertrofia sí asociamos enseguida, que sabemos que tiene un riesgo claro de muerte súbita y que lo estratificamos en el consultorio desde el momento cero que la vemos y así después decidimos el tratamiento, cosa que no, por lo menos yo y lo que veo acá en el entorno, que no pasa en el prolapso, que por ahí se pasa un poco más desapercibido. A la izquierda, la incidencia anual de muerte súbita cardíaca, vemos que la hipertrófica es ampliamente más grande que en el prolapso de válvula mitral. Pero si pasamos al número de incidencia absoluta, la prevalencia alta o altísima del prolapso, que es 3% anual, supera en número absoluto a la miocardiopatía hipertrófica. Y por último, en todos estos estudios, tanto de incidencia, prevalencia, asociación, se fueron demarcando algunas variables de alto riesgo. En principio, de las características de la población, habíamos dicho el sexo femenino, lo pongo entre interrogantes porque hay varios estudios que ya por lo menos lo ponen en duda. Lo de los pacientes jóvenes, es verdad que eh, en un paciente por ahí un poco más añoso puede haber un riesgo competitivo de otras causas de muerte súbita y ahí no sabemos si fue por infarto o por otra condición, pero al parecer cuando se acotan los resultados y los análisis de los estudios a solo paciente con prolapso mitral, el ser joven no es un factor de riesgo independiente. Y en cuanto a la presentación, la lipotimia, presíncope o síncope, y ni hablar el no explicado, son los síntomas más frecuentes previamente al evento. Para presentar un artículo de Circulation, acá en la parte de los síntomas previo al evento, fueron analizados los fenotipos de algunos pacientes, 42, que tuvieron una muerte súbita cardíaca y tenían prolapso mitral, el 95% habían tenido un presíncope y el 60% casi un síncope. Y este estudio, que es una cohorte prospectiva muy interesante, que la vamos a repetir en toda la presentación de Sayag y colaboradores, analizaron 600 pacientes de manera prospectiva y vieron el riesgo de cada uno de los factores en el seguimiento de manera independiente, cuáles estaban asociados a muerte súbita y otros eventos de arritmia ventricular severa, que la definieron como una TB no sostenida mayor o igual a 180 latidos por minuto en adelante, ¿no? Incluyendo la monomorfa, polimorfa y FB. En la tabla 1 de este artículo se destaca, bueno, que las mujeres tenían un porcentaje de hecho menor en el grupo de arritmia ventricular, y ellos presentan al sexo masculino en principio como un factor de riesgo, pero bueno, los resultados son controversiales y era para contarles que no solamente se acota al sexo femenino como un factor de riesgo. Después es un tema donde la genética también está jugando un rol, vienen estudiándose hace rato, hay demostración de la herencia ligada al sexo, hay mutaciones de la filamina A. Este es un gen, es novedoso, se está describiendo. En realidad, para resumir, sería un campo de investigación que está en desarrollo, pero está todo asociado a la fisiopatogenia de la enfermedad con alteraciones del citoesqueleto y probables dianas terapéuticas que veríamos en los próximos años.
Otra de las variables de riesgo, el electrocardiograma de reposo, importantísimo en estos pacientes y un estudio que hacemos inicial en cardiología. Los hallazgos más asociados a los eventos son estos: trastornos de la onda T, en primer lugar, depresión del punto J y prolongación del QT. Acá vemos un electro donde la característica es una ligera depresión del punto J con una inversión de la onda T bastante notoria, y particularmente en la cara inferior es donde se ven los hallazgos en estos pacientes. Citando nuevamente al estudio de cohorte que les comentaba hoy, ellos vieron que, y presentado en los estudios en cuanto al outcome primario, que eran muerte súbita, colocación de CDI u otras arritmias ventriculares severas, que el paciente que tenía inversión de onda T o depresión del segmento ST, ajustado por otras variables, entre ellas fracción de eyección, por ejemplo, tenía un node ratio de casi 8 para el grupo de arritmias severas, que recordando era la TB no sostenida más de 180 latidos por minuto. Otro de los estándares para empezar a estudiar al paciente es un Holter de 24 horas y el loop recorder. Lo que vamos a buscar acá es la carga de extrasistolia, que no hay todavía datos de que a mayor carga de extrasístoles haya peores eventos. Sí puede haber algunas arritmias ventriculares notorias, pero no son fatales. Lo que sí está claro es encontrar la TB no sostenida a más de 180 latidos por minuto, ni hablar de una monomorfa o polimorfa. Eso ya es, por ahí excede a esta patología, sino en cualquier paciente. Eso ya sabemos que es un marcador de altísimo riesgo y que tiene indicación de un cardiodesfibrilador. Y este es un estudio que es novedoso, se publicó hace poquito, en 2023, y es más que nada para la evaluación de la colocación del loop recorder y qué utilidad tendría en este contexto. Se hicieron dos grupos con un N de 80 pacientes. 60 fueron al grupo del loop recorder implantable y 20 pacientes tenían ya colocado un CDI en prevención secundaria. Y los siguieron todos, por supuesto, con prolapso arritmogénico de válvula mitral, y encontraron que el 12% de los pacientes del grupo del loop recorder y el 20% de los pacientes con el CDI tuvieron un evento de arritmia ventricular severa, demarcando también el alto riesgo de estos pacientes. Y por otra parte, los autores hacen una estratificación de riesgos según marcadores, que la vamos a ver más adelante en el paso de estratificación ordenada, pero ya delimitan un bajo, intermedio y alto riesgo. En cuanto a la ecocardiografía como variable, lo separé en el análisis del aparato valvular y del miocardio. Del aparato valvular, las variables asociadas a alto riesgo son el prolapso bivalvar y la redundancia valvar. Hay un estudio que se vio que en 24 pacientes con cardiodesfibrilador que experimentaron un paro extrahospitalario idiopático, habiéndose descartado las causas que antes nombrábamos, el 42% tenía un prolapso mitral bivalvar. Y por otro, en la cohorte de SAIAG, otro de las variables con más fuerza de asociación fue la redundancia valvar, con un odds ratio ajustado de 3,8 para arritmia ventricular severa, y también les da casi para la leve a moderada. Esta me parece una característica distintiva en cuanto a la evaluación del reflujo mitral. La insuficiencia mitral severa no demostró estar asociada de manera independiente a la arritmia ventricular en los pacientes con prolapso. Sabemos que el fenotipo del paciente con insuficiencia mitral severa, con o sin prolapso, y también con o sin disfunción ventricular, ya tiene de por sí un riesgo aumentado de arritmias, pero restringiéndose a estos pacientes con prolapso, por ejemplo, en este estudio que ya habíamos visto también en la parte de con qué síntomas se presentaban, de los 42 pacientes, el 70% tenía reflujo leve o leve a moderado. Lo mismo destacan los autores Esayag y Nalia, que es el otro metaanálisis grande que habíamos presentado al principio. Ahora, y esta tiene
una extensión aparte porque la disyunción del anillo era un tema inicial que me había llamado la atención como para hacerlo directamente desde acá, pero después encontré el grupo del prolapso ritmogénico que lo englobaba y me pareció mejor hacer así este tema. La disyunción es una separación anormal del anclaje del anillo mitral a predominio de su porción posterior. Recuerden que hacia anterior está el tracto de salida del ventrículo izquierdo y son otras las estructuras. Y de prevalencia variable. Hemos nombrado acá en Ateneo varias veces cuando se habla de disyunción del anillo, que es muy común en pacientes sanos y que si haríamos tomografías a todos los pacientes encontraríamos un porcentaje altísimo, pero está muy aumentado en los pacientes con prolapso de válvula mitral. Este es un estudio que lo cataloga directamente como un síndrome ritmogénico por sí mismo, en el cual se estudiaron 116 pacientes con disyunción del anillo, de los cuales 14 tenían un paro cardíaco resucitado o TB sostenida ventricular. El 90 tenían prolapso mitral, 90 tenían prolapso mitral y 26 no. Y se vio que hasta en los 26 que no tenían prolapso, esto se comportó como un factor independiente de riesgo de arritmias ventriculares severas. Y por otra parte, en el otro estudio de SAIAG, para completar el tercer factor con mayor fuerza de asociación dentro de los pacientes con prolapso de válvula mitral y ajustado, fue la disyunción del anillo con un odds ratio de casi de 7. Acá dos vistas del eje largo paraesternal donde se ve la disyunción, donde acá normalmente debería haber miocardio ventricular, el anclaje del anillo mitral debería estar más abajo, hay un espacio, como podríamos decir, atrializado dentro del ventrículo, que es lo que se cree que predispone a las arritmias por cuestiones mecánicas. Después, en la evaluación del miocardio, tenemos dos parámetros. El strain puede estar disminuido en algunos segmentos, pero no tiene tanto peso en la estadística. Y por otro lado, sí lo tiene el Doppler tisular, que es lo que se busca es el signo de Pickel-Haue, que es medir el pico de velocidad tisular a nivel del anillo mitral, o la onda S. Este sí tiene un estudio muy pequeño, publicado ya hace 6 años, son 21 pacientes, pero hay dos grupos, uno con una onda S mayor o igual a 16 centímetros y una menor. Y vieron que el primer grupo tenía, además de que ya tenían 5 de ellos un CDI en prevención secundaria, más cantidad de arritmias con descargas apropiadas, con respecto al grupo que tenía la onda S más lenta. Esto es un gráfico de las velocidades tisulares y el pico de la onda S se asemejaba a este casco que usaban en el ejército prusiano hace, no sé, en el siglo XIX más o menos. Y bueno, le pusieron el signo con el nombre del casco, no mucho más que eso. En cuanto a la resonancia, esto es un estudio de prevalencia y de seguimiento de los pacientes de todas maneras para incidencia de arritmias. Evaluaron pacientes casi 360 con insuficiencia mitral primaria, los separaron en con y sin prolapso. La fibrosis es categóricamente superior en los prolapsos, esto se manifiesta como realce tardío de gadolinio, y este grupo además tuvo más eventos arritmogénicos ventriculares en el seguimiento. Este gráfico para ver más o menos la distribución del realce tardío generalmente ocupa las regiones y los segmentos inferiores y inferolaterales basales del ventrículo izquierdo y donde están los músculos papilares. Acá hay una imagen de resonancia cardíaca, acá hay dos cámaras y un 4 donde se puede ver la disyunción del anillo, que deberíamos verlo en sístole, y en el eje corto hay una herniación en sístole del ventrículo, como ven que desaparece y se queda todo con pared auricular, y eso sería lo que se ve acá o acá, pero cortado transversalmente, digamos. Otras imágenes de resonancia donde se ve realce tardío de gadolinio y muy similar a la distribución que vimos en el estudio de prevalencia. Otras variables que no tienen tanto peso estadístico por el momento, estudios electrofisiológicos, biomarcadores y pruebas de esfuerzo. Y llegando a la parte de estratificación, hay varios algoritmos. Este es
Cristina Basso y colaboradores es una de las autoras principales sobre el tema. Vemos que son todos estudios que podríamos recibir y solicitar tranquilamente al recibir un paciente con prolapso en el consultorio. Y sabemos que ahora que el sexo no tiene ninguna, o por lo menos los resultados son controversiales, el síncope sí es un marcador de alto riesgo, los trastornos de la onda T son de alto riesgo. En el Holter, arritmia ventricular compleja, eso ya es más fácil de darse cuenta, y la disyunción del anillo como marcadores, como para seguir por lo menos marcando un riesgo y siguiendo de manera más estrecha al paciente o tomar alguna conducta con las estrategias que vamos a ver. Se ve que a no todos, se nota acá en el algoritmo que no a todos le piden resonancia de entrada, sino a aquellos que ya ven algún parámetro alterado arriba. Esto es para completar el estudio que les había nombrado el Loop Recorder. Los autores hacen esta estratificación con el prolapso ritmogénico, pidiéndole los mismos estudios, acá figura la resonancia como de entrada, evaluar los factores de riesgo que vimos recién, fibrosis, prolapso bivalvar, acá pone a la insuficiencia mitral significativa y a la carga de extrasistólicas. Acá pone claramente un bajo, intermedio y alto riesgo. Y esto es lo que deberíamos pensar. El paciente de bajo riesgo, todos se lo imaginan, es el que tiene baja carga de extrasístoles, no tiene, por supuesto, ningún episodio de arritmia, ni tampoco un síntoma de alto riesgo como el síncope. Después, y a destacar, todos los que tienen más de un factor de riesgo son lo intermedio o alto. En el alto es claro, tal vez es un episodio de taquicardia ventricular no sostenida rápida en el Holter y ahí ya deberíamos tomar una conducta, pero en el grupo intermedio podría ser la indicación del loop record. Ahora pasando a las estrategias, tenemos cuatro. La intervención quirúrgica, que sería, por ejemplo, una reparación mitral, todavía no ha demostrado reducción significativa de eventos duros, como si fuera una arritmia ventricular compleja. Solamente hasta ahora hay alguna reducción en la carga de extrasistolia de los pacientes. Y como algo novedoso, la crioablación quirúrgica en estos pacientes. Acá es uno de los trabajos, pero con muy poquitos pacientes, que ablacionaron los músculos papilares durante la misma plástica mitral, con reducción también más del 90%, pero de extrasistoles, y no de ningún evento de arritmia compleja. De la ablación por catéter, esto se pensó que, bueno, como son arritmias potencialmente tratadas, que podrían ser por reentrada o por extrasístoles, se podría ablacionar y terminar el problema, pero todos los estudios, y son varios, se enfrentan con que es un problema multifocal, que es un sustrato muy heterogéneo y que la enfermedad progresa, lo que habla de un riesgo de recurrencia aumentado, por lo cual la ablación quedó un poco limitada a reducir las descargas de CDI y los síntomas en pacientes con síntomas refractarios. Del tratamiento médico, por la seguridad desde la primera línea de tratamiento, con datos que vienen extrapolados de otras patologías y siguiendo las guías del tratamiento de las arritmias ventriculares, está destinado a la supresión de la extrasistolia, se usan betabloqueantes o bloqueantes cálcicos, y lo no farmacológico, habría que reducir los agentes como cafeína o tabaco o alcohol que se comporten en este caso como moduladores transitorios. Y esto es un trial que se hizo novedoso en realidad de muy pocos pacientes, pero que se empezó a agregar flecainida a bajas dosis de betabloqueantes y ven alguna reducción de los eventos, pero para esto hay un trial ongoing de este mismo autor, que es el mismo que hizo el del Loop Recorder también, y que se llama Fleca Pro y debería estar publicado para fines de este año o principio del año que viene, del agregado de flecainida para estos pacientes. Por último, la estrategia del CDI. Eh, Varios concluyen como que es la herramienta para tratar a estos pacientes de alto riesgo. Está recomendado fuertemente en síncope no explicado con arritmias ventriculares de alto riesgo. Esto es de la Sociedad Europea del Ritmo Cardíaco. Algunos autores lo recomiendan ante un electrofisiológico positivo, pero también el rol del electrofisiológico está un poco acotado al paciente tal vez intermedio, como pasa en otros síndromes arritmogénicos no isquémicos. Y ahora en abril de este año se publicó un estudio que
tal vez da una pauta un poco más clara en los pacientes asintomáticos. Y dice que en los pacientes que tengan T no sostenida en un holter y dos o más características de alto riesgo, que son las que vimos recién, tendría lugar la colocación del CDI. Para ir terminando, respondiendo a la pregunta inicial, ¿en qué pacientes deberíamos pensar en la prevención primaria de muerte súbita y cómo realizarla? Era la pregunta. Bueno, acá vimos lo que eran los prolapsos arritmogénicos, vimos que hay un subgrupo que es prolapso maligno de válvula mitral, que son los que tienen todos los factores de riesgo que hemos nombrado. Se desconoce el peso específico de cada uno de ellos, y también cuando se habla de maligno, si tiene uno, si tiene dos o tres, eso no está claro. Lo que sí me interesaría que los que están acá se lleven para la práctica, y es lo que yo aprendí, es cómo evaluar a todos los pacientes con prolapso de válvula mitral, que no es una enfermedad, eh, que es una enfermedad muy frecuente, que vamos a ver todos y ya seguro todos tengan un paciente con un prolapso, pero que no está exenta de complicaciones y que se pueden evitar con un tamizaje de manejo muy inicial, con un electro, con un eco, con un holter. Ya podríamos tener mucha información para el tratado de estos pacientes. Y a pesar de no contar con los estudios randomizados para elegir la estrategia de prevención primaria, el CDI tal vez es el que tiene, más por extrapolación de datos del tratamiento de otras arritmias, pero parece ser el camino a seguir en estos pacientes. Bueno, muchas gracias. Bueno, antes que nada, simplemente felicitarte por la presentación, es simplemente una muestra de todo lo bien que trabajaste este último año, te felicito por eso y por todo el año anterior que sé lo duro que trabajaste y cuánto. Para mí siempre es un honor que me elijan como tutora de las monografías por todo lo que eso implica, pero también representa un desafío. Y la verdad que acompañarte en este proceso de aprender juntos fue realmente un placer. Aprendí un montón, creo que aprendimos los dos, así que fue un win-win. La idea es que a lo largo de esta media hora que queda, hagamos dos discusiones, una que está más en relación con cómo presentaste los datos que buscaste durante este último año y la segunda parte de la discusión tenga que ver más con lo conceptual del tema que presentaste. Así que le doy la palabra al resto que quiera hablar o hacer alguna apreciación acerca de, en principio, la presentación de las estrategias que usaste para hacerlo. Bueno, Juan, nada, quería felicitarte. A mí me tocó corregir, así que la conozco en profundidad. Se nota que trabajaste, como decía Rob, un montón. Y realmente fue un gusto leer la monografía porque está muy bien escrita y de la misma manera que estuvo para mí muy bien presentada hoy. ¿Sí? Muy, muy claro, se nota que tenés los conceptos claros y lo presentaste de manera concisa y todo lo que mostraste fue relevante, así que creo que, digamos, es un buen broche para todo el buen trabajo que habías hecho previamente. Así que en relación a la presentación, ese es mi comentario. Felicitaciones. La duda radica básicamente en cómo detectar la malignidad en la multitud de pacientes que vemos nosotros, porque no todos los pacientes hicieron síncopes, no todos los pacientes tienen cambios electrocardiográficos, y cuanto más uno podrá pedir un Holter, pero las arritmias quizás no se manifiestan en 24 horas. La pregunta concreta es hasta dónde seguir con un paciente que viene donde dice tener, o sea, ya o le encontramos nosotros un prolapso mitral ecográficamente, que no tiene síntomas. Entonces, bueno, me, me parece que con lo que vos comentaste yo llegaría hasta el Holter, pero no sé si avanzar más allá de eso, si el paciente no tuvo factores de riesgo pesados como el hecho de tener cambios electrocardiográficos basales, episodios presincopales, etcétera, etcétera. O sea, ¿nos paramos en un Holter o avanzamos más allá? Por lo que estuve leyendo en el último tiempo, los tres estudios esos eran los que habíamos nombrado: electro, Holter y ecocardiograma. Si en esos tres no hay ni alta carga de extrasístole, o como habíamos puesto al paciente por ahí de bajo riesgo, que es el cuadrito de abajo a la izquierda, eh, que no tiene ni hablar de ninguna de las arritmias y también está asintomático, debería ser un seguimiento habitual. Podría frenar en el Holter, eco y electro.
Habitual es medido en tiempo, ¿cuánto? Sí, a los pacientes de bajo riesgo dicen que hay que repetirlo entre 2 a 3 años el seguimiento y se puede ir intensificando de encontrar un solo factor que no sea de los de alto riesgo que mostramos recién, donde sí hay que profundizar en el momento, con resonancia o en el paciente, bueno, un poco más gris con estudio electrofisiológico. Eh, Te felicito, Juan, por la presentación, la verdad que muy linda, muy clara. Contaste una historia, nos fuiste llevando con las diapositivas con pocas líneas, o sea que era fácil de seguir, y en los cuadros que eran más complejos los fuiste describiendo y llevando a, digamos, a que te estaba escuchando, o sea que eso es muy importante cuando uno hace una presentación y concluís, digamos, en base a los resultados que fuiste mostrando. O sea que eso, la verdad que muy bueno. Te quería hacer una pregunta. Vos que revisaste tanto el tema, digamos, este es digamos, una arritmia que está relacionado con un problema estructural del corazón. Entonces, la pregunta es, ¿por qué es polimorfa la arritmia, no? Muchas veces, si hay un daño estructural, uno piensa que si leíste algo, ¿por qué es polimorfa y no es monomorfa la arritmia? Uno tiene alguna hipótesis, pero ¿hay alguna hipótesis que hayas leído que justifique por qué es polimorfa la arritmia en este tipo de pacientes o puede ser polimorfa? Sí, eso por ahí se explicó más cuando me puse a leer sobre todo la indicación de las ablaciones por catéter. Eh, Se encuentra que es una enfermedad progresiva, por ahí no se expusieron los mecanismos arritmogénicos porque no hacen a la presentación en sí, pero el sustrato principal es tracción mecánica desde los músculos papilares, desde una válvula más arriba, ¿no? Redundante, con exceso de tejido. Eh, pero eso no es que termina, sino que es una enfermedad progresiva y de ahí que se produzcan múltiples focos probables. No deja de ser una hipótesis, pero esa sería la principal. Juan, sí, estuvo realmente bueno, ya sabemos cómo analizás vos la información y demás. Ahora, dos cositas. La primera se refiere a que las recomendaciones que hacen los expertos, ese algoritmo de recomendación, y las que podamos sacar nosotros, se fundamentan en evidencias, de manera que no pueden ser más fuertes que las que evidencia que tenemos. Si la evidencia es fragmentaria o poco consolidada, y la recomendación también es poco consolidada, porque termina siendo más que todo, en ausencia de evidencias muy fuertes, ¿verdad? Recomendación de expertos. Eso es porque uno, me parece, no sé si vos coincidís en ese sentido, porque uno ve un algoritmo, una serie de consideraciones, consecuencias y demás, pero en definitiva todo eso se fundamenta en lo que yo creo, estoy hablando en tercera persona, o en evidencias fuertes. Me parece, y esa es la pregunta que te quería hacer, la primera pregunta, me parece que las evidencias no son tremendamente fuertes y es una actitud aproximada. Ahora, la segunda pregunta es, uno puede ir, el valor en pacientes con prolapso, ¿qué indicadores se asocian con arritmia ventricular? Pero podría ser otro planteo. En pacientes con arritmia ventricular, si el prolapso tiene valor pronóstico independiente. En esta segunda consideración, ¿vos crees que para una determinada condición el prolapso tiene valor pronóstico independiente? Esa sería la segunda pregunta. Y la otra es si coincidís en que los algoritmos y las recomendaciones fundamentadas en estos algoritmos tienen la fortaleza y debilidad de los datos a partir de los cuales son obtenidos. Sí, con la primera pregunta que había empezado, sí, me parece que los datos, obviamente le falta bastante sustento, que son muchas opiniones de expertos. De hecho, el que, para terminar, que puse de CDI, este que está publicado, no deja de ser opinión de expertos. Y lo mismo que este, sí, también, este y este. No dejan de ser algoritmos que han hecho autores que por ahí sí lo que tiene más peso y fuerza de asociación son los factores de riesgo. Por ahora para tratamiento le falta al tema y es un tema en boga, que es novedoso, que creo que es un campo a desarrollar. Y la segunda pregunta, por ahí los estudios que yo tomé más de manera retrospectiva midieron prevalencia del prolapso bivalvar, pero
los que fueron desde la arritmia para atrás, Claro. sí, O sea, lo vos, nombran como un número, un porcentaje considerable. vos analizaste con prolapso qué criterios se asocian con arritmia. Sí, Ahora, si uno va al revés, el sí, prolapso tiene valor independiente. O sea, si entras por arritmia y decís, el prolapso es una variable que le agrega riesgo frente a una determinada condición. ¿Cuál es tu punto de vista personal, por supuesto? Sí, no, de los estudios que tomé al revés, que era por ejemplo, el que determinaba prevalencia, sí aparecen, no habla mucho de fuerza de asociación, pero sí con las P significativas para medir prevalencia de prolapsos en esos pacientes que habían tenido, por ejemplo, un paro cardíaco resucitado, de otra manera idiopático llamado. Pero no, por ahí no encontré uno que diga el prolapso está asociado con esta, pero de una manera retrospectiva. Muy bien, Juan, te felicito, la verdad que es excelente presentación en todo sentido, ¿no? De acuerdo con lo que dijeron los chicos antes, Diego, Rodrigo, Rocío. La verdad que es un tema apasionante, un tema que es muy novedoso, tiene mucho para buscar y bueno, lo que dice Arturo, todo en general en valvulopatía es muy difícil encontrar alguna evidencia muy fuerte que no sea un trabajo observacional y algún metaanálisis de trabajos observacionales, con lo cual es limitado lo que uno puede hacer con respecto a la evidencia y hay mucho de criterio de consenso, ¿no? Lo que es interesante es el mecanismo por el cual ocurre. Vos hablaste de los músculos papilares, el MAT yo creo que tiene mucha implicancia. Es una zona que se produce viste, en el Carling, no sé si lo mencionaste, pero es la zona donde se produce el movimiento, este estiramiento que genera un fenómeno fibrótico y hay un sustrato y un gatillo para eso, ¿no? Ese es un mecanismo fisiopatológico complejo. Pero a lo que punto es que, bueno, nosotros, de hecho, lástima que no está Juan Vergara o Vadim, porque hay pacientes que tienen extrasistolia ventricular frecuente, que no llega a ser taquicardia ventricular, pero tienen una carga importante. Algunos responden, otros no, con medicación. Incluso se considera que las duplas, las trigeminas, o sea, sin llegar a taquicardia ventricular, tienen valor pronóstico y de hecho una de las preguntas es ¿cómo actúo en este paciente? Si la potencialidad de, bueno, avanzar con un estudio electrofisiológico, que yo creo que Juan Vergara hubiera sido interesante escucharlo porque tiene un paciente justo con esas características que no podía avanzarlo con eso. Y si vos crees que la intervención quirúrgica precoz en una población de pacientes con determinadas características de riesgo, pero no los criterios convencionales de intervención en válvula mitral, insuficiencia mitral, la intervención quirúrgica y sobre todo abordando esa zona que supuestamente es de fibrosis, donde es el origen del problema, podría solucionar esto. Sí, esa, una de las estrategias que más me llamaba la atención en la búsqueda de la bibliografía fue la intervención quirúrgica, porque, bueno, parece que si pensamos que esto tiene un sustrato mecánico, tal vez en una hipótesis se solucionaría todo o gran parte del problema. Lo que vi son los estudios que son de pocos pacientes que fueron a plástica mitral o directamente a reemplazo mitral. No vi ninguno que hayan hecho con la resuspensión del anillo y los procedimientos un poco más nuevos para disyunción específicamente. Eh, y esta parte nueva de crioablación quirúrgica de los papilares, también todos tienen reducción de extrasistolia. Eh, Tal vez se puede tomar como que no es un dato menor tampoco, que baje una dupla o una trigeminia o bigeminias de extrasístoles, pero personalmente tal vez empezaría a meterme en el riesgo de arritmias, pero para el tratamiento del CDI. No me animaría a salir de los criterios quirúrgicos convencionales ni hablar de insuficiencia o de otras indicaciones de cirugía mitral solo por la carga ritmogénica. Tal cual, pero ¿sabés qué? En eso yo creo que vos hablaste de un poco del seguimiento un poquito más relajado. Yo creo que si la paciente tuvo un síncope, que en general no es un criterio de intervención en insuficiencia mitral, pero bueno, es un dato muy fuerte y ahí es donde uno tiene que ser mucho más exhaustivo y más persistente en la búsqueda de la arritmia. Hay pacientes que tienen síncope, que es inexplicado, justamente es el que tiene peor valor, digamos, peor valor pronóstico, porque el síncope inexplicado no sabes si realmente fue un evento súbito vinculado a una arritmia. En esos grupos de pacientes donde vos todavía no decidiste una intervención, porque por ahí no tiene un prolapso con criterio quirúrgico, porque no tiene tanta insuficiencia valvular en este caso, pero tenés que ser mucho más exhaustivo en la búsqueda de la arritmia. Entonces ahí es donde está el tema del loop recorder y la repetición
mucho más frecuente de los Holter, como para poder tener una evidencia más contundente de si hay alguna vinculación con la arritmia. Yo creo que esos pacientes son de riesgo y necesitan ser seguidos mucho más de cerca y con más énfasis, buscando cosas que hagan en esta situación de riesgo y la potencialidad, bueno, lo que vos dijiste, ¿no? De hacer estudio electrofisiológico, del CDI, lo que sea que se defina, o el tratamiento farmacológico eventualmente. Juan, te felicito, estoy de acuerdo con lo que se dijo acá. A veces cuando uno elige un tema es más fácil cuando hay evidencia que en la cardiología de todos los días nuestros abundan. Y este es un tema más novedoso, más preliminar, así que, digamos, el trabajo que hiciste es excelente y además muy valiente. A mí dos interrogantes que se me presentan a partir de la presentación y del tema es, teniendo en cuenta que al parecer la IM no se asocia a mayor riesgo arrítmico, viene el cirujano, la primera sería esta, viene el cirujano con un paciente que tiene una IM severa, con un prolapso, que va a cirugía de reparación y que tiene una disyunción. ¿Hay que corregir la disyunción o no? Esa es la primera pregunta interrogante. Y la segunda, que obviamente este tema hay que seguirlo en el tiempo porque es preliminar, y hago un paralelismo acá con la miocardiopatía hipertrófica. Hace 20 años decíamos que era una enfermedad maligna y hoy, con la información actual, la mayoría de los pacientes con hipertrofia pueden hacer ejercicio. Y hay un subgrupo que es el de alto riesgo que tiene indicación de CDI y aprendimos a lo largo del tiempo a ver qué pasa en los estudios de los pacientes que tienen CDI, ¿no? Cuántas descargas apropiadas tienen. Y al parecer, desde el 2000 a la fecha, se pusieron muchos CDI de más. O sea que acá habría que ver un poco qué es lo que pasa con esto, ¿no? No sé si hay alguna respuesta para la primera pregunta, Juan o Pablo o el resto, no sé qué piensan. Justo hace poco hubo un caso que se explicó acá creo que fue en un Ateneo hace 2 semanas más o menos, que se corrigió, se hizo la resuspensión del anillo para corregir la disyunción. Eh, lo que está descrito es estudiar profundamente al paciente antes durante el prequirúrgico, y acá se hace, también lo podría explicar el doctor Kotowicz, pero al paciente que tiene prolapso y tiene arritmias, se le hace resonancia y se ve si se puede solucionar de otra manera el sustrato, en este caso corrigiendo la disyunción. Así que sí estaría indicado. Claro, volviendo a lo que planteaba el doctor Oberti, que me pareció muy atinado y que se vincula con al análisis también del doctor Arias. La pregunta vuelve a ser la misma. Yo entro, si tiene un síncope, o si tiene arritmia ventricular, o si tiene respuesta repetitiva, la pregunta es, cuando tiene prolapso, ¿tiene más riesgo? Porque si no, sigo analizando la situación desde el otro lado. O sea, por eso si uno concluye que sí, viene un paciente con un síncope, o viene con un extracístole ventricular, o tiene, y yo digo, bueno, mira, la verdad que voy a entrar por esto y voy a analizar la situación de este paciente a la luz de este tipo al cuadro clínico que me presenta. Ahora, si yo digo, no, mira, voy a estudiar, quiero hacerle un eco, porque si tiene un prolapso, ya creo que tiene más riesgo. ¿Es seguro esto? Esa es la duda que tengo yo, que en alguna medida es lo que plantea Pablo Berti, y creo que tangencialmente lo analizó también el doctor Arias. No sé si me expresé, Juancito. Sí, sí. Soy un poco hinchón, tal vez. No, para nada. Es difícil de contestar, digamos, la pregunta, pero yo no encontré ninguno que diga así puntualmente analizando para atrás, ¿no? A ver si el prolapso tiene un mayor riesgo que las otras causas de fibrilación ventricular, por ejemplo, idiopática. Pero como el resultado por ahí es el mismo y encontramos el prolapso, se podría incluir en los algoritmos, sí, pero sin conocer si tiene un riesgo mayor a otras patologías. En respuesta, yo creo lo mismo, no está del todo claro, no hay una asociación clara. Este tema, la arritmia, como decía bien Barlow, hace rato está descrito, pierde interés, digamos, en la comunidad médica y resurge a partir de estudios de anatomía patológica, que donde buscan pacientes con muerte súbita sin causa clara y encuentran que la prevalencia de prolapso en pacientes que no tenían otra cosa
era mucho mayor que digamos, que lo que uno encontraría en la población general, y de ahí resurge el tema. Y la mayoría de los estudios que hay son de asociación y no hay una causa causal clara. Y sobre todo, lo que más importante, que es lo que yo le hablaba con Juan con respecto a sonografía, no hay trabajos de intervención, o sea, trabajos fuertes de intervención que digan que determinada conducta cambia las cosas. La mayoría bajan la arritmia, pero no hay nada que indique que bajar la arritmia disminuye los eventos. O sea que eso es un problema. Y hablando de los paradigmas, yo también le veo un paradigma pensando en miocardio no compacto. Me parece que también tiene criterios diagnósticos que no son del todo precisos, ¿sí? Son bastante sensibles, no tan específicos. Y este tema probablemente estamos en esa etapa donde parece más importante de lo que realmente es. Va a terminar siendo, para mí existe, o sea, es claro que está, pero es un grupo muy chiquitito y eso va a hacer que sea muy difícil que tengamos trabajos de terapéutica donde tengamos digamos, una evidencia fuerte de que hay que hacer al respecto de esto. Digamos. Ese es el problema que yo veo a futuro. Me parece que si bien el prolapso es muy frecuente, el prolapso arritmogénico maligno realmente es algo extremadamente chiquito. Y ahí yo prendería la luz, le decía a Rocío hace un ratito, ojo con la disyunción de anillo mitral, sobre todo por eco, que es un diagnóstico que es bastante para mí hoy difícil, digamos, no está del todo claro el diagnóstico, entonces no correr atrás de eso. O sea, cuando en la resonancia capaz que es más claro, en el eco se ve, algunos son groseros y son clarísimos, como también pasa con mi miocardio no compacto, que algunos no compactos son groseros y clarísimos, pero hay un montón de otros que dejan dudas y hay que tomarlo con un poco más de pinzas. Así que creo que, como decían, son como hipótesis preliminares de un tema que hay que prestarle atención, tener abiertos los ojos. Para mí lo que me llevo, que algo que yo no hacía en mi práctica, es todo paciente con prolapso debería tener un holter, aunque sea un holter una vez para decir no tiene, está dentro de los arrítmicos o no, y después a partir de ahí, de los criterios de riesgo, ver a quién lo seguimos un poquito más de cerca, y el problema es cuando lo encuentres, ¿qué hacemos al respecto, no? Ese es Es más, el mismo ejemplo iba a dar el de miocardio no compacto. Primero, felicitaciones. Muy buena la presentación también. Y no, esto mismo, que con el miocardio no compacto hemos enfermado a un montón de gente y cambiado la vida a un montón de gente que recuerdo haberlo hecho en el consultorio también, que corría, hacía actividad física, y un poquito pasó esto mismo. Fueron a buscar en los óbitos, encontrar miocardio compacto, entonces, claro, era altísimo el riesgo, y bueno, eso no está bien, porque dentro de el magma de enfermos o con la patología que no era de grado severo, creímos que todos los miocardios no compactos había que pararlos, había que anticoagularlos, y no era tan así. Y un poco mi miedo es que con esto ocurra lo mismo. Me parece que hay que especificar bien, quizá haya alguna cosa puntual, y esto la disyunción es de diagnóstico, comparto 100% con Rodrigo. Quizá habría que profundizar en cómo se hace el diagnóstico y en ver bien qué herramientas tenemos para hacer el diagnóstico y qué herramientas tienen la sensibilidad y especificidad correcta para hacer el diagnóstico, pero salía diciendo, qué sé yo, hay mucha, la prevalencia de prolapso es muchísima, la gente con extracito es muchísima, y la verdad que me parece que hay que ser bien específicos y buscar bien a qué pacientes específicamente deberíamos seguir estrictamente e incluso ponerse ahí. Pero bueno, nada, es lo mismo que dijo Rodri, que mi miedo es ese, que ocurra lo mismo que ocurrió con el miocardio no compacto con esta patología. Sintomático, quizás, bueno, que ya tiene quizás tiene insuficiencia mitral y liberar cirugía, si es necesario corregirle o no la disyunción. Pero me parece el problema más grande es lo que recién se menciona, el paciente asintomático. Te doy un ejemplo. Una mujer joven que tiene un prolapso bivalvar, que tiene T negativa en la cara inferior, o entraría dentro de los que, y extrasistolia ventricular frecuente, entraría dentro de los prolapsos de riesgo, según ese criterio. Y la verdad, lo que se comentaba recién, la verdad, ponerle un CDI, yo no estoy seguro que le modifiquen, asintomática me refiero, ¿no? Asintomática, no tuvo síncope, no tuvo nada. Me parece que todavía no está aclarado totalmente el tema, ¿no? Tengo dudas que es una población muy frecuente, que todos debemos estar atendiendo pacientes así hace 20 años que tienen prolapso, alguna T negativa y extrasistolia ventricular. Me parece que es otro el tema, ¿no? Me olvidé decirte, la presentación estuvo muy buena, la verdad, muy bien, pero eso no me responde este algoritmo. Me parece que Sí, es un poco exagerada la indicación de procedimientos, ¿no? en los asintomáticos lo único que hay es, por ejemplo, dos factores de riesgo, pero tiene que tener un holter, una
TV no sostenida, por ejemplo. Ahí ya cambia. Digamos, ya te pasó. No, no, que digamos, a ver, Juan, si es correcto, vos tenés los factores de riesgo, ¿no? Y después tenés un subrogante que es la arritmia ventricular que encontrás en el Holter, en el Loop Recorder, Sí, que como que eso jerarquiza esos factores de riesgo. Es sí, decir, si yo tengo factores de riesgo, pero no tengo arritmia ventricular, sí, me quedo tranquilo que el paciente va a estar bien. Es decir, como que esos factores de riesgo actúan sobre ese subrogante que es la arritmia, que la vas a ver en el Holter, y ahí es donde vos tenés el riesgo de tener la muerte súbita. O sea, como que tendríamos una instancia, un punto subrogante, una instancia intermedia para poder estratificar. sí, Obviamente que la evidencia es, poquito. digamos, obviamente, opinión de expertos y está basado en estudios observacionales. Pero bueno, a ver, toda la estratificación de la miocardiopatía hipertrófica, no hubo estudios randomizados y todo ese manejo de los pacientes con miocardiopatía hipertrófica, que se basó en estudios observacionales, hizo que la población de pacientes con miocardiopatía hipertrófica, sacarlos del ejercicio, de seguimiento, desobstruir cuando hay que desobstruir, tengan una sobrevida similar a la población general, un paciente con miocardiopatía hipertrófica. O sea que, bueno, hay veces que estas recomendaciones de expertos tienen un impacto en la población. No sé. Sí, bueno, te felicito, Juan, excelente, me encantó la presentación, la minuciosidad, el orden, realmente te felicito. Y como se viene diciendo acá, esto sí es mucho, termina siendo consenso de expertos. Y bueno, ahora vos sos un experto y los que te asesoraron también. Yo te presento un caso real. Mujer, 65 años más o menos, este, sin antecedentes remarcables, que empieza que tiene un prolapso mitral de una valva, sin insuficiencia, con insuficiencia mínima. La insuficiencia en los últimos años progresa, la vienen siguiendo hace varios años, progresa la insuficiencia mitral y me la mandan a mí como algo así como una segunda opinión porque o no, como segunda opinión porque le propusieron un mitral clip para la válvula. Ahora, la mujer tiene un prolapso, tiene reiterados Holters a lo largo de los últimos 5 o 6 años que la han venido siguiendo, todos sin arritmia. Ahora, como parte de esta historia, a la mujer le hicieron una ergometría, y no sé si vos investigaste este tema, y durante la ergometría, alcanza 7 o 8 metros, durante la ergometría, la mujer es una arritmia ventricular frecuente, no taquicardia ventricular, pero sí múltiples extrasístoles ventriculares, bigeminadas, trigeminadas, tripletas, salvas cortitas. Entonces es una mujer que tiene un prolapso con insuficiencia mitral y además tiene estas arritmias. ¿Para qué lado vos, qué haces primero con esta mujer? Sí, en principio lo de la prueba de esfuerzo, tal vez el consenso de expertos de la Sociedad de Ritmo es el que más lo pone. Hay controversias porque ellos dicen que le falta mucha evidencia todavía, que puede servir para evaluar tolerancia al ejercicio, pero faltan muchos más estudios. Por otro lado, muchos autores lo ponen como parte de la estratificación inicial, que fue lo que se hizo acá, digamos, la paciente esta estaba asintomática, ¿no? Sí, ahora empezó con algunos síntomas, pero la pregunta es, ¿vale lo mismo o no vale lo mismo que la extrasistolia espontánea en el Holter? Claro, no. Si se dice que no vale lo mismo, ¿es por intuición o porque hay algún dato que corrobore que la arritmia provocada por el esfuerzo no tiene ningún valor desde el punto de vista predictivo? Sí, no, yo no por intuición tampoco la podría contestar porque no vi nada que compare unos que tengan en una prueba de esfuerzo contra otros que tengan Lo que en un a mí Holter. me llama la atención es que esta mujer progresa la insuficiencia mitral, no tenía ergometría, pero progresa la insuficiencia mitral y aparece esto provocado por el esfuerzo, lo cual hace pensar un mecanismo mecánico de lo que sea provocado por la insuficiencia mitral. Pero, ¿dónde me paro eso? ¿Me paro en la insuficiencia mitral o me paro en la arritmia? Yo me voy a parar en la insuficiencia mitral, te aviso, Sí. pero no sé si le voy a resolver la insuficiencia mitral y le voy a resolver el genio arritmogénico a esta mujer, que no es espontáneo, pero es bastante violento cuando la mujer se pone en ejercicio.
Bueno, en honor al tiempo vamos a cerrar. La verdad que te felicitamos nuevamente. Un aplauso para Juan. Bueno, gracias.